es el escenario de Coahuila en donde usted es el principal personaje. Aquí desfila el entorno coahuilense de ayer y de hoy, toda la riqueza de lo que nos rodea. Opiniones, monumentos, anécdotas, testimonios, libros, antigüedades, sucesos, tecnología, héroes, documentos, mesas redondas con temas de actualidad, entrevistas. Entorno, Tribuna del Pueblo Coahuilense, es un escenario abierto al tiempo, nuestro tiempo. Entorno, el programa hecho por usted, está en su casa, con el licenciado Luis E. Galindo Carrillo. Hola, ¿qué tal, amigos de Coahuila? Hoy, en este domingo y sin previo cuestionario, entrevisto a un hombre distinguido de nuestro estado. Es el orgullo de Coahuila para la mayoría de los habitantes de nuestro estado. Gracias, señor don Óscar Flores Tapia, por conceder esta exclusiva entrevista para nuestro programa Entorno. El programa que semanalmente, señor, presenta solo lo mejor de Coahuila por televisión. Y en esta ocasión, mi programa encuentra lo mejor en la persona de don Óscar Flores Tapia. Muchas gracias, don Óscar. Y para empezar, me gustaría saber, ¿es verdad que para unos pocos usted es un gobernante ignorado? O también, ¿por qué algunos pretenden negar la obra que usted hiciera? Esos mismos son los que no hicieron posible que usted terminara su sexenio. ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, son muchas preguntas y requieren una muy adecuada respuesta. Para empezar, te agradezco mucho tus palabras preliminares en relación con mi modesta persona. Esto no es vanidad ni es nada. Soy un hombre surgido del seno del pueblo. Es más, por el rumbo donde yo nací, apenas sí empiezan a levantarse casas y todo, pero cuando yo nací era la única que había por el rumbo de los panteones. El orgullo que pueden tener es una cosa de amigos, de simpatía, una cosa personal. Alguna vez me preguntó el que todavía no era presidente, pero me dijo, ¿quién te gustaría para gobernador de Coahuila? No me anduve por la rama, le dije yo. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos amigos, conozco a todas las gentes, podemos ir pueblo por pueblo y yo te digo dónde vive y cómo se llama la familia que ahí reside. Entonces, pues, aquí nací, aquí crecí, aquí pasaron mis años más hermosos de la juventud. Aquí me casé, aquí nacieron mis hijos, aquí maduré dentro de las actividades culturales y políticas, primero a la senaduría del Estado, posteriormente a la jefatura nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, que me permitió recorrer todo el país y ponerme en contacto con la gente del pueblo de la nación. Y finalmente, como tú lo sabes y lo saben los coahuilenses, solicitaron mi presencia para que me hiciera cargo del gobierno de Coahuila. Así fue como vine a Coahuila. Vine a Coahuila a servirlo, a servir a mi gente, a las gentes con las que yo había crecido. Debes saber que yo nací casi por la Revolución Mexicana. Por esta razón, mi padre, mis parientes participaron en aquella lucha del pueblo que encabezó
don Venustiano Carranza, que, como tú sabes, es la persona en quien más fe he tenido política y revolucionariamente. Esta situación continuó adelante y finalmente, después de todos aquellos episodios, algunos muy sangrientos, dolorosos, pues como la misma muerte del general Obregón, el asesinato de don Venustiano Carranza, en fin, tantas gentes que tuvieron que pagar con su propia vida sus anhelos infinitos de servir al país, fundaron el Partido Nacional Revolucionario. Idea que siempre he creído y estoy plenamente seguro fue del general Manuel Pérez Treviño, porque debes saber una cosa: cuando se fundó el partido, yo era un muchacho que tenía 17 años y por lo tanto desde ese mismo momento ya pertenecí yo a lo que es ahora el PRI y que en aquel entonces nació con el nombre de Partido Nacional Revolucionario. Por esta razón, mi acción, mi solidaridad con los sectores más modestos. Claro que esto me fue llevando a conectarme con gentes de otras clases sociales, pero particularmente con las consagradas a la cultura nacional e internacional. Me hice amigo de muchas gentes, tú lo sabes todo el mundo, cómo convivimos Villarello, Berrueto, Ruiz Higuera y otros muchos valores de la provincia mexicana que se destacaron ampliamente en la cultura nacional. Jesús Flores Aguirre, que fue un extraordinario poeta, era mi compadre, Rafael del Río, en fin, ahí está el licenciado Sánchez de la Fuente, un gran amigo a quien respeto y le tengo un profundo afecto, pero además el reconocimiento pleno de su valor intelectual. Entonces, pues, puede haber gentes que no me quieran, pero enemigos nunca tuve ni creo que tendré. Gentes a las que no les puede gustar mi cara, mi manera de caminar, mi manera de ver, en fin, todo eso. Pero pienso que las grandes mayorías siguen recordando al muchacho que en el primer tercio de este siglo corría descalzo por las calles de la ciudad, pero que a base de tesón, de trabajo, de dedicación, de fe en el futuro de nuestro país, llegó a ocupar para servir la dirección suprema del Estado, que es la gubernatura. Vuelvo a repetirte, en algunas ocasiones se fijaron en mí los saltillenses, lo mismo para ocupar la presidencia municipal, que para diputaciones y todo eso. Nunca pude lograr yo aquellos propósitos simple y sencillamente porque siempre había algún elemento respaldado o recomendado por algún poderoso que echaba por tierra los deseos de un pueblo del cual yo era parte. Por eso me empeñé tanto en llegar a la gubernatura, porque descubrí que solamente estando en la cúpula, desde ahí se puede realizar un propósito definido. Y en el caso mío, yo lo dije durante mi campaña política. Del pueblo vengo
y a él consagraré mi esfuerzo, y a el pueblo consagré mi esfuerzo. Cuando yo me hice cargo del gobierno de Coahuila, era un gobierno quebrado económicamente. Se debían de aquel entonces 1,000 millones de pesos y se recaudaban 500 millones anualmente. Todos auguraban un fracaso total de mi gobierno, que no habría administración y que no habría obras de ninguna naturaleza. Sin embargo, cuando el propio presidente de la República me preguntaba ¿qué vas a hacer?, le dije: a demostrarte que el apoyo que me brindaste estaba perfectamente fundado. No voy a defraudarte. Te voy a demostrar que tu amigo será un gobernador al servicio de las causas populares, al servicio de mi Estado. Buscaré la forma de hacer crecer todas las actividades industriales, agrícolas, ganaderas, educativas, etcétera. Por eso puede encontrarse dentro de esta relación de actividades como gobernador, creación de escuelas, fundación de escuelas. Las normales dejaron, muchas que operaban como normales particulares, pasaron a ser normales oficiales, igualmente secundarias y preparatorias. Entonces pensé yo que la juventud, la niñez, los que tenían aspiraciones por prepararse, tenían derecho, como cualquier otro mexicano, a alcanzar las metas que eran prepararse para servir mejor al país. Entonces, pues, cuando me hablas de que posiblemente sí había gentes que quisieron cortar a tiempo cualquier aspiración en la que nunca pensé yo, porque ellos pensaban, creían, estaban casi seguros, o por lo menos la conjura en eso se basó, en que nadie me detendría y podría llegar yo hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Un día un amigo me preguntó de tono así un poco: ¿qué hubieras hecho tú como presidente? Bueno, le dije lo que hice en Coahuila como gobernador. Simple y sencillamente, todos los que hayan conocido Coahuila 10 años atrás saben perfectamente cómo se operó la transformación, no de Saltillo, de todo el Estado. Y no solamente en obras públicas, no solamente en carreteras, no solamente en construcción de escuelas, sino algo más poderoso. Rescatamos la confianza de los coahuilenses en su revolución. La revolución mexicana que se hizo para transformar. Ahora que está de moda hablar de corrientes transformadoras a las que se fustiga y se condena, yo solamente te digo una cosa: el primer partido que aglutinó los intereses políticos de la revolución fue el Partido Nacional Revolucionario. Posteriormente, y durante la precampaña y campaña del general Lázaro Cárdenas, cambió las siglas del nombre. Fue Partido de la Revolución Mexicana, que desde luego me parece el más propio, porque efectivamente es un partido que representa los grandes intereses políticos de la revolución. Sin embargo, años después, vino otro cambio, la necesidad de modificar aquello. Y así fue como nació el Partido Revolucionario Institucional. Hablando del partido, don Óscar Flores Tapia,
¿Usted es militante activo actualmente del partido? Yo soy militante activo desde el Partido Nacional Revolucionario. Lo fui activamente también del Partido de la Revolución Mexicana, del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. He ocupado desde la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en Coahuila. He formado parte del Secretariado Nacional del Partido. He sido el jefe de una de sus fuerzas más poderosas, que es la CNOP. Por ese partido fui al Senado y gracias a ese partido y a mis compañeros priistas pude ocupar la gubernatura de Coahuila. Entonces, pues, podrá no utilizarme ya el partido, porque hay nuevas corrientes, hay nuevas generaciones que exigen participación política. Sí, pero yo moriré político, priista, como moriré creyente y masón también. Eso nadie me lo podrá quitar, ni nadie me lo va a disputar mientras yo viva y aún después de que haya dejado de vivir. De esta forma, don Oscar, quiere decir que usted se autoeliminó del Partido Revolucionario Institucional, y esta pregunta se la hago porque parece que fue notoria su ausencia en el centro de convenciones con motivo de la visita de don Jorge de la Vega Domínguez para nombrar candidato a don Eliseo Mendoza Berrueto. Usted no estaba ahí, ¿por qué? ¿Si es militante? Bueno, soy militante, pero obviamente un militante que tiene cierta jerarquía dentro de la membresía política del PRI. Entonces, pues, a mí podían haberme invitado. Yo no me hubiera negado a ir porque era un acto de mi partido, pero tampoco iba a llegar nomás aquí vengo para que me vean. Eso no lo haré yo ni ahora ni después. Te advierto que Eliseo es mi amigo, es sobrino de uno de mis más queridos amigos, de aquel de quien aprendí no solamente triquiñuelas políticas, sino aprendí literatura, historia, esto que me llevó inclusive a ejercer, sin haber pasado por las aulas, el magisterio en colegios superiores y en universidades. Jorge de la Vega es un viejo amigo y compañero mío. Él era de los grupos más, de las gentes más adictas a Luis Echeverría en una época en que yo era también uno de los que cortaba este quesito sabrosón de la presidencia de la República. Estaba Pepe de las Fuentes, a quien me honra con su amistad y a quien también le tengo un gran afecto. Entonces, pues, simplemente porque siempre he sostenido como principio no asistir a donde no me inviten ni agarrar comisión que no me den. Muy bien. Don Oscar, hablando del Partido Revolucionario Institucional, hay hacia el interior aparentemente una división propiciada por la llamada corriente democrática o democratizadora. Usted, si fuera el secretario general nacional del Partido Revolucionario Institucional, ¿qué haría con la corriente democrática? Bueno, el partido tiene sus canales para hacerse presente y sus miembros saben perfectamente bien por qué. Tienen que entenderse, el partido no representa personas. El partido representa principios. Yo siempre dije que el partido había fallado alguna vez cuando quiso hacer democrática la selección de sus elementos, porque un partido que nació de un movimiento revolucionario del pueblo, que pagó su derecho a realizar sus objetivos mediante la sangre de 1,5 millones de mexicanos, no tiene por qué andarle sombrereando ni a industriales, ni a banqueros, ni a políticos
que tienen líneas, no precisamente mexicanas, sino líneas desprendidas de principios extranjeros, pues extranjeros esencialmente. Sabemos que todos los que han pretendido apoderarse del partido, muy pocos pueden decirlos que estuvieron en la escuela Benito Juárez. No. Estuvieron en Harvard, en las universidades norteamericanas o europeas. Lucen, bueno, no tantos diplomas como los que yo tengo, desde luego, ¿no? No tantos diplomas, pero sí tienen algunos que atestiguan que ellos fueron. Yo tengo de universidades, de todas partes y de todas partes del mundo. Además, ¿por qué? Porque a base de esfuerzo, de tenacidad, de dedicación, de voluntad inquebrantable, no solamente logré una preparación que me permitió la participación en la vida cívica del municipio, del estado y de la nación, sino aún yo he llegado a participar en foros internacionales en los que he sostenido la palabra de México, tal y como yo la concibo. Me hablabas de la importancia que pueda tener ese movimiento conocido como corriente democratizadora dentro del partido. Debo decirte que conozco y soy amigo de Cuauhtémoc Cárdenas, como lo soy de Porfirio Muñoz Ledo. Estuvimos en el mismo partido los tres y me ha extrañado mucho esa inquietud tan tremenda que han demostrado ellos, porque yo no olvido que fue precisamente don Lázaro, un hombre que entendió la revolución y puso en práctica sus principios, sobre todo por lo que se refiere a la tierra. En el caso de Porfirio, un hombre muy brillante que destacó extraordinariamente durante su gestión, lo mismo como secretario del Trabajo, secretario de Educación, que embajador en las Naciones Unidas. E igualmente en el partido, donde frente a él, luchando yo por mis propias gentes para ocupar puestos de elección popular, podría decirte que si se me buscara una forma de señalarse aquella tosuda participación mía, podrían decir que yo estaba también tratando de democratizar al partido. Entonces, debo decirte una cosa. Creo que han errado los rumbos. En alguna ocasión en Coahuila, un grupo de priistas entonces, no de priistas, éramos perremistas del PRM, también nos opusimos al envío de un candidato. Nos opusimos porque creímos que nosotros teníamos el derecho para designar a la persona que consideramos más adecuada para el puesto. Precisamente, y te lo digo simplemente porque se ofrece, quien encabezó este movimiento fue Federico Berrueto Ramón, y él los arrastró a todos. Claro que teníamos un candidato extraordinario, el que habría de ser el general de división Antonio Cárdenas Rodríguez, persona por quien yo conservo una devoción y una lealtad a su memoria. Y entonces nosotros nos opusimos y lo lanzamos como candidato, aunque tuvimos que formar un partido que se llamó Partido del Pueblo. Lanzamos diputados y en la elección, una elección democrática, no le ganamos al partido, pero sí obtuvimos 3 diputados, que fue Jesús Oranday de Ramos Arizpe, Ramiro Cárdenas de La Laguna y Santiago Aguirre de la región minera. Es decir, tuvimos nosotros una representación
de nuestro grupo allí. Entonces, pues, cuando este tipo de discusiones, de activismo político dentro de un mismo cuerpo que piensa, que persigue los mismos fines, no pienso yo que haya ni deslealtad ni motivo para condenarlos de ninguna manera. Simplemente yo propongo. Y en ese sentido, don Oscar, parece que hay una preocupación en el pueblo de pensar que el sistema político mexicano, al fin y al cabo nacido del mismo partido, único en el país, o uno, que es el que siempre ha ganado, hay la creencia en el pueblo, y yo quiero saber su opinión, señor don Oscar Flores Tapia, respecto a que la camisa le queda rabona ya del sistema político mexicano al pueblo. El pueblo es otro muy diferente a aquel que cuando nació el partido y cuando nació con él el sistema político mexicano. Usted, don Oscar, ¿cree que habrá llegado el final, el ocaso del sistema político mexicano actual? ¿Qué se puede hacer para resolver la situación? No, de ninguna manera. Nosotros tenemos como origen el conflicto entre dos razas, de las cuales una síntesis. El mestizo quiso señalar su propio camino. Por eso fue la independencia de México. Pero frente a esta, donde todavía los criollos, es decir, los hijos de españoles, pretendían continuar con el poder, y los desposeídos que habían alcanzado la independencia quisieron imponer también, como de hecho impusieron, sus principios políticos. Durante la Reforma también hubo intelectuales que consideraron que era necesario avanzar. Entonces, en los grandes tiempos, valiéndome de una figura musical, de que se compone esa sinfonía heroica de México, podemos decir que es la lucha por la independencia, la lucha por la paz. La Reforma, la lucha por los derechos y obligaciones del hombre. El tercero de los tiempos de esta sinfonía es la búsqueda de la justicia social. Creo yo que continuamos dentro de esta brecha buscando esa justicia que infortunadamente todavía no llega como la quisiéramos, y sobre todo no llega a quienes más requieren, reclaman ello, a la gente del campo. No creo que el sistema esté gastado. Es una continuidad dentro de una corriente política que surgió durante la independencia misma. Como la corriente, que ya por principio se le llama reaccionaria, también tomó su camino. Son como un riel, como dos rieles, mejor dicho, paralelos, pero que nunca se juntan. Los enemigos de la revolución, los que quisieran el acaparamiento de la riqueza de todos los bienes de la producción, los que hablan de la ineficacia, cuando sabemos que otros son los problemas de otra naturaleza los que padece México. Cuando hablan de eso, lo digo, nosotros también seguimos en nuestra línea, y así vamos a seguir, per secula seculorum. Pero ni el partido ni el sistema están acabados o por acabarse. ¡Qué barbaridad! Imagínate lo que acontecería si un día el poder llegara a manos de las gentes que lo pelearon mucho al lado de Calleja para asesinar a Hidalgo, que posteriormente al lado de Maximiliano
y de los proimperialistas lucharon contra Juárez también con el mismo propósito. Los mismos que al lado de Huerta y de Porfirio Díaz y de todos los ambiciosos que más que todo querían mantenerse en el poder, ¿te imaginas lo que sucedería el día que llegara? Sería un revanchismo tremendo a través de la historia. Eso el pueblo de México, ni tú, ni yo, ni el campesino que todos los días en el surco fertiliza la tierra con el sudor de su frente, ni el trabajador que a diario en los hornos de las siderurgias o en cualquier otra condición trabajan por preservar los principios y las libertades que ha sabido ganar con la sangre de sus ancestros y de él mismo, y seguirá pagándola con la de sus propios hijos, no lo vamos a permitir. Yo alguna vez dije, no actuaré más en política, pero si llego a darme cuenta que el sistema o los principios emanados de la Revolución Mexicana están en peligro, mi Óscar Flores Tapia, con los 74 años de edad que tiene, volverá a salir. Aceitará el 30-30 y defenderá a como dé lugar esos principios por los cuales lucharon todos nuestros padres. Debo advertirte una cosa, esto pocos lo saben. Acabo de regresar de Italia. Anduve visitando por los centros. Como puedes tú ver aquí, yo tengo la figura del Dante por todas partes. Soy autor de un libro sobre Dante que está en la Biblioteca Central de Florencia. Y en misma Florencia, en la casa de Dante, ahí fui recibido. Pero mi propósito, si bien era recorrer la ruta que el poeta florentino recorrió durante su espléndida vida, que lo llevó por todos los infiernos y purgatorios hasta ver el rostro de Dios, era visitar un pueblito muy humilde que se encuentra en Calabria, ya casi lindando con Sicilia. Quería yo indagar sobre una familia que salió de allí en el último tercio del siglo pasado, los Fiori. Entonces, el cabeza de esa familia era mi abuelo, don Gaetano Fiori. Encontré algunos todavía en alguna forma emparentados, aunque en una forma muy retirada, con los Fiori y aquellos. Pero en una casita de aquellos callejoncitos de Vivonati, que se llama ese pueblo querido, vi una placa de mármol donde reza: en esta casa estuvo radicado de tal a tal fecha el libertador italiano Giuseppe Garibaldi. Lo acompañaron en sus luchas por la libertad los vivonatenses. Y hay el nombre de 6 gentes, pero una de ellas era mi abuelo. Es decir, mi abuelo anduvo con Garibaldi. Muy bien, después de este bello recuerdo de su viaje a Italia, yo creo que mis amigos televidentes no me perdonarán que le pregunte, a raíz de lo que acaba usted de expresar hace un momento en torno al sistema político mexicano y que no van a abandonar por nada del mundo. Yo quisiera entonces preguntarle qué papel juegan entonces los partidos de oposición, y para no hablar en el país, vamos hablando de Coahuila. ¿Qué esperanza tienen ellos si ellos quieren cambiar? Que porque dicen que este sistema político ha sumido al país en la miseria a pesar de... Mira, todos los sistemas políticos, en todas las épocas, tienen su propia imagen. Por ejemplo,
La imagen, por decirte, de un Estado presidido por don Nazario Ortiz Garza, pues es distinto al que presidió el doctor Valdés Sánchez, el que presidió el general Rodríguez Triana, que era un campesinote fuerte, probablemente con una cultura limitada, así, pero con una decisión revolucionaria que nadie le va a negar. Él, al lado de Cárdenas, repartió la comarca lagunera, dando cumplimiento a uno de los principios básicos de la Revolución Mexicana. Entonces, pues, si tú vas comparando, verás que no es igual. Estuvo, digamos, Braulio, antes Romano. Entonces, Braulio no se compara ni uno ni otro. Viene don Eulalio, persona a quien yo respeté mucho, a quien le tenía afecto, porque nuestros padres, el de él y el mío, fueron de los que iniciaron el movimiento revolucionario aquí en Coahuila. Pero él tuvo su manera de ser, de gobernar, de realizarse, distinto al mío. Yo me realicé y todo de acuerdo con un sentido, ¿no?, de lo que debería ser el desarrollo. Viene Pepe de las Fuentes, vamos a esperar el seno. Es decir, pero eso no es ni el sistema, ni son los partidos políticos. ¿Tú viste ya quiénes son los candidatos de los partidos de oposición al PRI? Sí, ya estoy enterado. ¿Crees que alguno de ellos pueda obtener siquiera los representantes que se necesitan en una casilla electoral? No, no lo creo. En un momento más, regreso con usted. Está usted en su programa En Torno con don Óscar Flores Tapia. ¿Por qué Monclova cayó en manos del PAN? Te lo voy a decir, yo era gobernador. No lo puso el PAN. ¿Sabes quién lo puso? Lo puso Rey Ceroles, que era secretario de Gobernación, que había él presentado un estudio de un liberalismo democrático que está perdido en el tiempo y quería que todo el mundo, a él no le importó que esta fuera una herencia de sangre, la nuestra, y que por eso, en eso fincábamos nuestros derechos. No, él quería que todo el mundo participara y dijera y diera su opinión. Entonces vino la famosa reforma política. El resultado de esa reforma política fue el PAN. Le entregaron el PAN en Monclova. Yo estuve con él, estuvo de las Fuentes conmigo, me acompañó, estuvo Roberto Roscomelo, y le dije, el PRI no perdió en Monclova. El PRI ganó en Monclova. Y él me decía, pero hombre, ¿qué te cuesta, hombre? Yo no puedo permitir esa cosa. Ahora bien, es el partido, con su candidato, en todo caso el que gana o pierde, que haga una declaración el partido diciendo que ahí perdió, te contenta a ti y les da esa rebanada a los de Acción Nacional que están grite y grite. Oye, pues qué buena solución. Le habló a Sansores Pérez y otro día salió una declaración del Comité Nacional del Partido donde decía, claro que con mucho dolor y con mucha tristeza, que habían perdido en Monclova. Pero en realidad fue Rey Ceroles quien entregó Monclova al PAN. PAN que no había ganado las elecciones, no obstante que en esa época Rey Ceroles, secretario de Gobernación, envió a Coahuila
todos los inspectores disponibles para que vinieran a hacer la campaña política. Y fue tan clara esa cosa que al tomar posesión Páez Falcón de la presidencia municipal, puso como jefe de uno de los departamentos más importantes a Adrián Santos, que era el que encabezaba todo aquel ejército de agentes especiales de gobernación que vinieron a hacerle la campaña a los panistas en Monclova. Muy bien. Dejando esto de Monclova, y porque a mí me preocupa si el pueblo no tiene esperanza mediante el voto, porque la gran parte de la población así piensa que tiene esperanza en poder cambiar el gobierno y una vez llegar al poder, y no como el PRI que tiene 40 o 50 años, más de 50 años en el poder. ¿Qué pasó en Chihuahua? En Chihuahua hubo una insurrección civil en la cual hubo tal vez que negociar entre la iglesia y gobernación para poderle ceder al partido revolucionario. Tú has tocado un punto extraordinario. Dice entre la iglesia y gobernación, ¿qué tiene que andar haciendo la iglesia mezclándose en política? ¿Qué tienen que andar haciendo los obispos, los curas y todo eso, bueno, en medio de la política? Tú recordarás cuando yo entré de gobernador, también me hicieron una serie de movimientos encabezados por algunos señores curas. Les dije, señores, no se metan en esto. Yo nunca he ido a su iglesia, me he subido al púlpito a proclamar las verdades de mi partido. Entonces, no se metan con nosotros. No, yo decía la iglesia en última instancia como voz de los que no tienen voz y que... no, todo el mundo tenemos voz. Pero ahí fue pisoteada en Chihuahua. Una voz muy especial y una voz perfectamente identificada con el poder económico de Chihuahua. Yo conozco Chihuahua y conozco todo el país. No te olvides que fue en Chihuahua donde se fajaron los primeros revolucionarios. ¿Tú crees que todos estos, sus padres, sus abuelos, anduvieron ahí? No. Ahora son los alamillas y los talamaces y todos esos los que en un sermón incitan a la población a eso. Vuelvo a repetirse, si alguna vez este país realmente estuviera en peligro, yo, a pesar de no ser un hombre ya con el vigor de la juventud y toda, sería de los primeros en alistarme, porque pienso y creo en la revolución, pienso y creo en sus principios, pienso y creo que las situaciones que viven son pasajeras y que en el momento en que se puedan encontrar hombres de buena voluntad, con plena conciencia revolucionaria, que no es otra cosa, sino la de ejercer el mando para beneficiar a los más, ahí me tendrás a mí, en primera fila. Don Óscar Flores Tapia, si siempre gana el Partido Revolucionario Institucional, entonces ¿para qué hacer campaña? Bueno, el partido es una institución perfectamente organizada a través de toda su vida, como catalizador de todos los problemas nacionales. Y aunque haya quien diga que está desgastado, que nadie tiene fe en él, quiero decirte una cosa. El PRI sigue siendo la mejor opción para los mexicanos. El PRI es un partido no anquilosado, sino un partido de renovación constante, permanente y diaria. Si hoy hay un temblor, ¿qué se hace? Al siguiente día andan escarbando y levantando, resolviendo el problema de la gente. Si hay una sequía, de la misma manera va a buscar cómo resolvemos el problema de la sequía. Es decir, todos los problemas nacionales inmediatamente son atendidos. Por eso gana siempre y siempre ganará el Partido Revolucionario Institucional en las elecciones. Muy bien. Cuando usted hizo su campaña para ganar el voto del pueblo de Coahuila para la gubernatura de nuestro estado,
les prometió algo a todos los poblados y a toda la gente. ¿Y qué hizo? ¿Les cumplió? Te voy a decir una cosa. Esta pregunta es insidiosa. Yo andaba en campaña y andaba haciendo. Llegaba a un lugar y decía el señor, no tenemos escuela, hace 3, 4 años estamos solicitando una escuela. ¿Qué hacía yo? Cogía el teléfono, le hablaba a mi amigo el secretario de Educación, Víctor Bravo Aguja, y le decía, oye, me están pidiendo una escuela, se las han pedido durante 3, 4 años. En esa misma semana se empezaba a levantar la escuela. En algunos otros lugares donde era necesario el abasto, todo eso. Teléfono. Mi querido Jorge de la Vega, te estoy hablando de tal parte. Me dicen que aquí no hay el abasto suficiente para las gentes. ¿Dónde en tal parte? Déjame tomar nota. A los cuantos días estaba siendo atendido aquella demanda. Por esa razón, el día que asumí la gubernatura, ese día inauguramos muchas obras. Tú lo recordarás, el perfecto Delgado, Nueva Imagen, etcétera, etcétera. En la frontera norte padecían, como en todo el estado, la tremenda sequía, etcétera, etcétera. Entonces recordé alguna plática que tuve una vez con Herrera Jordán, que era nuestro representante en límites y aguas con los Estados Unidos, y envié una comisión encabezada por Luis Orellana Salinas para que fuera a investigar los términos del convenio celebrado entre nuestro país y el del norte para la utilización de las aguas del río Bravo. Allí encontré que Coahuila tenía derechos sobre esas aguas para la irrigación de hasta 24,000 hectáreas. Entonces lo que hice fue, háblenle a fulano de tal, a Colberson, un especialista en esto, necesito que me ponga módulos a lo largo del río, en toda la parte esa de Coahuila, para regar las tierras que vamos a abrir. Y que inmediatamente se pongan a abrir tierras, sin más ni más, y remodelamos el pueblo. Para que viera lo que estaba haciendo, traje al presidente López Portillo para que fuera a conectar los switches. Cuando él me preguntó, ¿cómo hiciste tú para esta agua? Le dijiste que hay un convenio, yo no lo sabía. Pues no, tú no lo sabías, pero hay un convenio en el cual nosotros somos derechosos de esta agua. Nunca me lo dijiste. Yo te lo dije porque sé lo que ibas a hacer. Llamar al ministro de Relaciones, preguntarle si era cierto el convenio. Luego que ya tuvieron el convenio, dirían que hablaran al Departamento de Estado en Estados Unidos a ver si eso no iba a provocar alguna. Total, se iba a pasar mi sexenio y no iba a poder realizar, por eso no le quise preguntar a nadie. Lo hice simple y sencillamente. Como levanté todas las instalaciones de ferrocarriles, lo que ahora es el Boulevard Cos con todas las instalaciones, el Teatro de la Ciudad, la Presidencia Municipal, el edificio del partido, el edificio del Congreso, el edificio del Palacio de Justicia, etcétera. Tampoco lo consulté. Simplemente les dije a mis colaboradores, los espero mañana a las 7 de la mañana, que Obras Públicas acerque allí a las antiguas instalaciones ferrocarrileras, que tú sabes que eran basureros, una cosa vergonzosa para la ciudad, bulldozer y todo aquello que pueda arrastrar un riel. Los espero a las 7. De aquí nos fuimos y los empezamos a levantar. ¿Y sabes lo que pasó? Para las 12 teníamos aquí 2 aviones con policía que venía de México a impedir los trabajos. Compadre Lemuel, era mi compadre, el capitán Lemuel, un hombre extraordinario, un caballero simpático, pero sobre todo un hombre muy valiente, muy hombre. ¿Qué
delito están cometiendo, señores, cuando quieren ordenarme lo que haga yo, gobernador del estado, por el voto del pueblo de Coahuila? Bueno, compadre, pues eso es usurpación, tratar de usurpar funciones. Es un delito, sí. Entonces a la cárcel. ¿Tiene algún orgullo, siente vanidad cuando algunos de nuestras gentes del pueblo dicen, mira, lo hizo Óscar, mira aquella obra también? ¿Qué opina don Óscar Flores Tapia? Te voy a decir una cosa, en uno de mis libros digo, cómo siendo un niño me subí al Cerro del Pueblo, a mi amado Cerro del Pueblo. Desde allí veía Saltillo, una ciudad que casi consideraba mía. Así tenía la sensación de que yo era el propietario de la ciudad. Yo escribí un poema a Saltillo que finalizaba diciendo, así es mi Saltillo, como una novia bonita camino del altar. Su boca fresquecita, tranquila, quietecita, que merece el azar. Merece el azar. Un amigo mío abogado que vive en Torreón, en un discurso que dijo en una cena que me ofrecieron, recordó el poema. Dice, hace más de 40 años tú escribiste a la ciudad de Saltillo que la vestirías como si fuera una novia bonita y la llevarías. Creo que eres el único enamorado de este mundo que ha cumplido lo que ofrece. Don Óscar Flores Tapia, ¿qué opina del político José de las Fuentes Rodríguez? ¿Y podrá llegar él a la senaduría? Claro que puede llegar. Cualquier miembro del partido puede llegar. Si se dan las condiciones, si se tiene un currículum como el de Pepe, ¿por qué no llegar a la senaduría? Eso sería una cosa normal y además sería de mucho interés para los coahuilenses. Pepe ha realizado una obra de acuerdo con las posibilidades que tiene. A él le tocó una etapa de crisis nacional en la que Coahuila tiene también que su parte, ¿no? Pero creo que ha sido muy gobernador, muchacho responsable, serio, preparado. Voto por él para senador. Muy bien. Y hablando de otro político que anda en campaña y futuro tal vez dentro de la línea que usted vino manejando dentro de nuestra entrevista, don Eliseo Mendoza Berrueto, ¿qué opina de él como político y de un hombre en campaña actualmente? Bueno, cuando yo era presidente del partido, aquí en Coahuila, me visitaban frecuentemente estudiantes que siguen visitando al partido y háganles o no caso, pero siguen visitándolo. Unos para solicitar ayuda por un viaje de estudios, para hacer una revista. Yo entonces traté mucho a Eliseo, que era alumno de la Escuela Normal del Estado. Como te lo dije antes, mi amistad con Federico fue una cosa que además todo el mundo lo sabe y todo el mundo conoce. Y pienso yo que por sobre todos los méritos, su extraordinaria preparación profesional, no olvidará nunca Eliseo, que es sobrino del maestro de maestros Federico Berrueto Ramón. Don Óscar, para terminar la entrevista, yo quisiera que me dijera y que nos dijera a todos los televidentes que ahora están viendo nuestro programa con esta entrevista exclusiva con un distinguido coahuilense que es quien es él, el profesor don Óscar Flores Tapia, y que en torno, como ustedes bien lo saben, amigo televidente, siempre trata de buscar y de encontrar lo mejor que hay en Coahuila. Ahora, se lo dije al principio del programa y hacia el final se lo vuelvo a repetir. Lo encontré ahora en la persona de don Óscar Flores Tapia. Al fin, un hombre político, polémico, y yo quisiera que me dijera, don Óscar, ¿se siente un hombre hacia el final
de estas épocas de su sexenio como gobernador a estos días? ¿Un hombre amargado o un hombre realizado por no haber terminado su sexenio? De hecho, es una cuestión de cuantificación. Lo que yo había programado para mi sexenio rebasó en mucho las metas. 2 veces que me faltaron por aquel malhadado pleito que tuve con el presidente López Portillo, y que también apadrinaron aquí algunos gentes que ni vale la pena mencionarlos, son tan detestables, delincuentes conocidos, expresidiarios y todo. Pues es lo único, pero fueron 2 veces. Pagué la deuda que encontré en Coahuila, realicé una obra que allí está a la vista de todos. Pude realizar ampliamente mis programas que había programado. Entonces yo no tengo nada aquí. Tú me conoces, hombre del pueblo, volví al pueblo. Me tienes recorriendo a diario por distintos rumbos de la ciudad. Voy a los mercados como iba antes, a comprar la verdura para llevar a la casa, etcétera. Me siento feliz, pero sobre todo te voy a decir por qué. Porque tengo una familia extraordinaria. Mi hija Rosa del Tepeyac, economista, y ahora colaboradora del periódico El Diario. No sé si has leído sus artículos, muy sesudos, muy centrados, es decir, sabe de lo que habla. Mi hija Julia Isabel Flores, de una extraordinaria inteligencia. Recordarás que le publicamos su primer libro el día que cumplió 10 años de edad, y que ahora forma parte del equipo de González Casanova de investigadores del Colegio de México, y además es maestra de posgrado en la Universidad Nacional, y acaban de nombrarla directora de Acta Sociológica, una de las revistas claves de la Universidad Nacional de México. Todo esto me ha llevado. Los otros, Francisco, por ejemplo, pues es el que hizo los planos, el que hizo los proyectos, el que construyó todos los edificios. No está su nombre ahí, ni el mío, porque no venimos a eso. Venimos a tratar de servir, y creo que en la medida de nuestras posibilidades y esfuerzos, lo logramos. Ahora, antes de concluir, me permites que dirija unas palabras a los mexicanos y a los coahuilenses en lo particular. No se dejen apantallar por esas campañas ofensivas contra la revolución, contra el régimen y contra el futuro de nuestro país. Nuestro país, ya lo dije al iniciar esta entrevista, pudo superar los problemas que se le pusieron para obtener su independencia, o sea, su libertad. También tuvo la fuerza, la energía y la entereza para al lado de Juárez y de los coahuilenses de La Fuente, Viesca, Victoriano Cepeda, Juan de la Cruz Borrego y otros extraordinarios coahuilenses, también en su lucha contra un imperio falsificado, triunfaron. Y pueblo que siempre ha pensado en que el don supremo para el hombre debe ser la libertad, a conquistarla, encabezada por Madero y por Venustiano Carranza. Madero y Venustiano Carranza se lanzaron a la Revolución Mexicana. Tenemos que continuar adelante. Nadie nos va a detener. Solamente quiero repetir lo que ya he venido diciendo. Si alguna vez se hace necesario nuestro concurso,
Allí estará con ustedes su amigo y servidor de siempre, Óscar Flores Tapia. Mucho le agradezco, profesor don Óscar Flores Tapia, esta que me parece exclusiva entrevista aquí en la biblioteca de su casa. Yo sé que todos los conceptos y todos los pensamientos que usted ha vertido reflejan a ese hombre, del cual todos lo conocemos en Coahuila y fuera de nuestro estado. Es un hombre que Entorno ha vuelto a encontrar para llevárselo en una entrevista exclusiva en nuestro programa Entorno, allí hasta su casa. Sus pensamientos, sus ideas y todas sus ideas están ahí en su casa. Usted decide. Él, para nosotros en Entorno, es el orgullo de Coahuila, don Óscar Flores Tapia. Yo le agradezco muchísimo, maestro, esta entrevista. Muchas gracias.